Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Alfonso Ortiz. Hoy voy a compartirles un mensaje de la palabra de Dios que se ajusta muy bien a los retos y amenazas que vive el mundo de hoy y que todos estamos afrontando. El título del sermón se denomina ¿Cómo hacer cuando todo parece perdido? ¿Cómo hacer cuando todo parece perdido? Es claro que estamos viviendo una crisis mundial. Muchas amenazas arremeten contra la vida de la humanidad y a nivel económico, las grandes potencias del mundo en su deseo vertiginoso de acumular capital y de tener dinero, han iniciado unas guerras de tipo comercial y económico que ha traído consecuencias muy difíciles para la economía mundial. Por ejemplo, China y Estados Unidos, que son los dueños del comercio mundial, han emprendido una carrera sin fin para lograr dominar el mercado de tecnología del mundo. Todos sabemos que el futuro de la economía mundial y de la riqueza está en las tecnologías y en la inteligencia artificial. Ellos se han propuesto obtener los mayores desarrollos tecnológicos en ese punto para poder construir las ciudades inteligentes del futuro. Por otra parte, los países potencias del mundo en la producción de petróleo, como es el caso de Arabia Saudita y Rusia, también emprendieron un camino desenfrenado por lograr establecer sus condiciones en el mercado, definir sus precios. Al no poder sentarse en la mesa de negociación y llegar a un acuerdo, continuaron con sus niveles de producción. Los precios descendieron y esto generó un exceso de oferta de petróleo en el mercado, trayendo consecuencias gravísimas para todas las economías dependientes de los combustibles fósiles. Fue tal punto esta situación que las bolsas bursátiles del mundo entraron en pánico. Sus inversionistas, en medio de la desconfianza, sacaron sus recursos de las bolsas y empezaron a caer las valorizaciones de los índices bursátiles. A tal punto que el 9 de marzo fue conocido como el lunes negro, llegando a caer las bolsas a unos niveles que en 20 años no se conocían. Por ejemplo, las bolsas japonesas cayeron un 6%. En Estados Unidos, el índice Standard & Poor's, que mide el precio promedio de las acciones de la industria manufacturera, tuvo una caída del 7%. Y las empresas de tecnología, como Microsoft, perdieron alrededor de 5.000 y 6.000 millones cada una. Un panorama duro y desolador que empezó a afectar la economía mundial. ¿Y qué decir de la crisis sanitaria que vive el mundo con la pandemia del coronavirus? Pandemia que ha cobrado miles de vidas, de personas infectadas y de hogares también afectados por el aislamiento obligatorio que estamos viviendo. Hoy por hoy nosotros en Colombia también lo estamos viviendo, con unas consecuencias muy difíciles y complejas para los hogares. Tenemos, por ejemplo, el caso de las industrias que dependen de la economía informal. Hoy por hoy muchas familias no ven un camino esperanzador, no tienen fuente de ingresos y sus gastos permanecen, sus arrendamientos, sus servicios públicos, su necesidad de alimentación, hoy por hoy se ven comprometidos de su realización en el futuro al no tener cómo generar ingresos. Los gobiernos nacionales, en vista de esta pandemia, han determinado cerrar las fronteras aéreas y terrestres. El turismo, que es una de las fuentes principales de ingreso de las economías del mundo, se ha visto reducido a nada. Todas estas amenazas generan un pánico muy desolador. Situaciones donde muchas personas, especialmente las familias de escasos recursos, de creyentes y no creyentes, no ven una luz y una esperanza.
¿Qué hacer cuando todo parece perdido? Es una de las grandes preguntas que están en el corazón de las personas. ¿Cuánto tiempo más podrá aguantar esta situación el mundo entero con sus plantas cerradas, sin empleo y sin ingresos? ¿Cuánto tiempo durará? En un artículo de la BBC de Londres, recientemente, del 20 de marzo, publicó en su página que las estrategias más efectivas para detener y sobrepasar esta pandemia y esta crisis global es cuando se puede encontrar una vacuna, o en su defecto, cuando la población en general desarrolla anticuerpos para no ser afectado por esta enfermedad. Pero resulta y pasa que son alrededor de 18 meses a 24 meses que hay que esperar para que se pueda consolidar una de estas dos situaciones. El horizonte no da espera. Ni 18 meses ni 24 meses aguantaría ninguna economía del mundo sin reactivar su producción, sin reactivar su consumo. Volvemos a preguntarnos, ¿qué podemos hacer cuando casi todo parece perdido? Pues es aquí donde cobra vigencia la palabra de Dios. Y es aquí donde podemos ir al texto bíblico y llenarnos de un mensaje de fe y esperanza. Un mensaje que es vigente en toda época y en todo tiempo, porque el Dios que se revela en esa palabra y en ese texto es un Dios que está vivo. Por eso hoy queremos compartir un ejemplo de una oración, de un hombre de Dios que en medio de una situación amenazante, de una situación oscura y de muerte, pudo levantar una súplica a Dios, una oración salvífica, una oración de clamor por la intervención divina, buscando en sus experiencias con ese Dios una salvación nueva para su situación. Por eso vamos a estudiar el Salmo capítulo 3, que es un texto de la Biblia, salmo atribuido al rey David cuando huía de su hijo Absalón. Y los invito a que leamos el texto bíblico. Dice así: Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. Verso 3. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria, y el que levanta mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió de su monte santo. Yo me acosté y dormí, y desperté, porque Jehová me sustentaba. No temeré a 10 millares de gente que pusieran sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. Las salvaciones de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. Muy bien, este texto es un salmo compuesto por David, y es importante analizar que los salmos son oraciones que muchas veces a través de cantos e himnos expresan experiencias humanas de una persona afligida con un Dios salvador. Y muchos de estos salmos son súplicas que pueden ser individuales o colectivas de un pueblo completo. También pueden ser salmos de confesión. Hay salmos de acción de gracias. Hay salmos de exaltación a Dios y a la sabiduría que proviene de Él. Sin embargo, hoy vamos a analizar este Salmo 3, que es un salmo de carácter individual, y es un salmo en una situación muy particular de David. El rey David tuvo muchos hijos. El texto bíblico hace referencia a que tuvo alrededor de 20 hijos. Y uno de ellos se llamó Absalón. Este salmo refleja una situación de angustia del rey David cuando, al verse perseguido por su hijo, huye de Jerusalén, sale de su tierra donde era rey
deja su pueblo, deja el templo de Dios, que para él era muy importante, y llorando y angustiado, cruza la ciudad, sale de la ciudad y empieza a verse en una situación de amenaza muy profunda, amenaza que iba a cobrar su vida. Para entender la historia que está detrás de este salmo, ustedes pueden revisar en el texto bíblico, sobre todo en el segundo libro de Samuel, del capítulo 15 al capítulo 17, toda esta historia que resume la travesía de David y toda su situación de crisis y de amenaza que estaba viviendo. El rey David, en su afán de lograr cumplir la voluntad de Dios, espera en Dios una respuesta. Y es que muchos piensan que David esperaba el castigo de Dios y que lo que estaba viviendo era una situación como consecuencia de sus pecados. Recordemos que cuando él comete el asesinato o planea el asesinato de su siervo Giezi, que era general del ejército, allí encuentra una palabra de Natán, el profeta, cuando le dice que él tendría que pagar las consecuencias de su pecado. Por eso David toma esta situación con mucho dolor, pero también con la esperanza de que el Dios al cual él creía interviniera en la vida de él para salvarlo. Y es por eso que, descalzo y llorando, lamentándose, dice la Biblia que cruzó la corriente del Cedrón y pareció a un lugar lejano donde seguramente no iba a encontrar ninguna ayuda. Era tan difícil la situación que el texto bíblico dice que la gente del pueblo se colocó a favor de Absalón, porque era un hombre más joven, era un hombre lleno de energía, vitalidad, y que ellos creían que podía guiarlos. Ya David había recorrido un camino, pero también había fallado. Entonces, esta situación coloca a David en una situación muy difícil. Primero, ver amenazada su muerte. Segundo, ver a su hijo que lo estaba persiguiendo. Tercero, ver a su pueblo que le había dado la espalda, aunque habían algunos jefes y líderes que todavía lo acompañaban y estaban a su lado. Dice el texto que eran más o menos 12,000 personas las que podían estar a favor de Absalón, pero también dice el texto que los que iban con David o lo acompañaban eran alrededor de 600. Imaginemos cómo enfrentar dos ejércitos o cómo enfrentar una batalla de 600 personas frente a 12,000. En nuestra mente, una batalla de esas, lógicamente y racionalmente, es una batalla perdida. Pero con Dios, la lógica y la razón pasan a un segundo plano, porque Él es especialista de ganar batallas que todo el mundo da por perdidas. Ese es nuestro Dios y esa es la historia que vamos a revisar. Revisando nuestro texto bíblico, podemos encontrar 4 aspectos importantes que una oración salvífica, una oración de salvación debe contener para lograr sacarnos adelante. Y el primer aspecto de estos 4 que quiero trabajar con ustedes en esta perícopa del Salmo 3 es que toda oración, todo clamor que hagamos a Dios debe contener la súplica de salvación al Señor, pero esa súplica debe reconocer la realidad que está viviendo. Debemos reconocer la realidad. En ese clamor y en esa oración tenemos que ir ante Dios y reconocerlo. David lo hace. Miremos el texto. Dice en el versículo número 1 y 2: Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis adversarios. Muchos son los que se levantan contra mí.
Muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación en Dios. David no esconde de ninguna manera su realidad, ni niega lo que está viviendo. Por el contrario, en su angustia y en su dolor, en su afán, le habla a su Dios, en el cual él cree, y le dice: mira Señor, mira Dios, ¿cuántos se han multiplicado? Son muchos, son casi 15,000 que están con Absalón. Yo tengo 600, seguramente le decía David al Señor, seguramente voy a morir. Mira cómo se han multiplicado, mira cómo se levantan, cómo me atacan, cómo me asedian, cómo están al acecho para acabar con mi vida. Y es más, dice el texto en el versículo número 2, que estos enemigos se burlaban de David. Con el pecho erguido le decían: David, no hay Dios que te pueda salvar, no hay Dios que te pueda salvar. Estos enemigos de David se atrevían hasta colocar en duda la honra de Dios. Pero, ¿será que era el fin de David? ¿Será que este reto al Dios de David de colocar por abajo su fuerza y su poder iba a lograr su objetivo? Esto nos pone a reflexionar y a pensar, hermanos, cuán grandes y cuántos son nuestros enemigos. Hoy por hoy tenemos unos enemigos muy grandes, la población mundial, ricos, pobres, tenemos amenazas. La amenaza de una enfermedad como este coronavirus, la amenaza de la escasez de alimentos para aquellos que no pueden trabajar y no tienen un sustento, no tienen un ingreso, no tienen un empleo donde tengan un sueldo fijo, la amenaza de las deudas que hay que pagar y muchas veces no están los recursos, la amenaza de perder el empleo porque tal vez la empresa ya no puede seguir manteniendo el ingreso y el salario de sus empleados. Muchas amenazas, situaciones de crisis, voces de esos enemigos que dicen: no vas a poder salir, estás perdido. Tu familia está perdida, tu nación está perdida. ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde está Dios que permite todo esto? Voces atemorizantes que se levantan contra nuestras vidas y es la realidad que estamos viviendo. En nuestra oración, como lo hace David, debemos reconocer que estos enemigos son reales, reconocer, como dice aquí, que son muchos, que se han multiplicado, que se burlan de mí, que me están asediando, que me van a atacar y que en mis fuerzas y en mi realidad pueden vencer y acabarme. Pero el texto no se queda allí. Miremos ahora el segundo aspecto que debe contener la súplica de salvación al Señor, y ese segundo aspecto es que esa súplica cree en la capacidad de Dios, una capacidad que es la misma ayer, hoy, por los siglos, y que en la vida de David siempre se ha manifestado. Miremos el texto, vamos al versículo 3, parte A. Dice: mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Aquí encontramos que debemos creer que el Señor, como dice David, es escudo alrededor de nosotros. Para David, el Señor era un escudo. Y profundizando un poco sobre el término escudo en la antigüedad, era un elemento que se usaba en la guerra para la defensa. Y esa defensa era para poder repeler el ataque del enemigo. Y los soldados y el ejército
usaban dos tipos de escudos. Había un escudo que era un escudo en madera, era un escudo que se usaba o se llevaba en uno de los dos brazos y que permitía de alguna manera en la confrontación poder defenderse, pero también poder atacar al enemigo. Pero el problema de ese escudo de madera era que cuando eran atacados el ejército con dardos de fuego, ese escudo se quemaba y perdía la protección. Pero también habían otro tipo de escudos, que eran escudos hechos ya de metal. Estos escudos eran más resistentes y normalmente los llevaba no el soldado o la infantería, sino que los llevaban los jefes del ejército y los principales guardias que estaban al frente de eso. Y el tamaño de estos escudos eran de dos formas. Había un escudo que proviene de la palabra hebrea simna, era un escudo grande. Ese escudo lo llevaban los soldados de infantería pesada. En la Biblia encontramos varios casos donde hace referencia a este tipo de escudos. Y era un escudo lo suficientemente grande para cubrir todo el cuerpo del soldado. Era una protección total. Pero también había un escudo más pequeño, que era un escudo que lo usaban generalmente los arqueros en la guerra. Los arqueros se paraban detrás de la infantería y de los soldados que iban adelante en la tropa y a través de sus flechas y arcos atacaban al enemigo. Sin embargo, debían de tener un escudo. Y este escudo se hace referencia en la Biblia con la palabra hebrea magem. Eran escudos que normalmente llevaban los jefes de la tropa, los líderes. Y la diferencia entre un escudo y otro, en los relatos del rey Salomón, en el primer libro de Reyes, hace referencia de que para hacer los escudos de oro, un escudo grande necesitaba 4 veces más cantidad de oro que el escudo pequeño. Eran escudos de protección. Y para David era clarísimo que su Dios era su escudo, un escudo de oro, un escudo que lo protegía totalmente a él de los ataques que tenía de sus enemigos. Dios es mi escudo, decía David, tú eres mi escudo alrededor de mí, que me protege completamente de pies a cabeza. Pero también encontramos en este versículo que para David Dios era su gloria, su gloria. La gloria de Dios en la Biblia hebrea proviene de la palabra kabot. Y el kabot de Yahvé, frase muy común en el Antiguo Testamento, hace referencia a la presencia activa de Yahvé, a la compañía de Yahvé. Pero más que su presencia era el poder de Yahvé, de Dios, actuando en favor de su pueblo, un poder liberador, un poder transformador. Cuando David hace esta exclamación, Dios mío, tú eres mi gloria, tú eres mi kabot, está movilizando la fuerza amenazadora de Yahvé que venía a enfrentar sus enemigos. Para David, cuando declaraba que Dios era su gloria, estaba declarando el poder salvador de Dios actuando. La Biblia dice que Dios, que Jehová, no da su gloria a nadie, no se la entrega a ningún otro Dios, la gloria le pertenece a Él. Por eso David se apropia de esas palabras en su momento de angustia y le dice: Señor Dios, tú eres mi gloria, tú eres mi poder salvador, tú eres mi presencia liberadora, tú eres el que va a ganar esta batalla. Qué poderoso es este texto bíblico, porque David cree claramente en su oración salvífica, en su clamor, que Él es su gloria, Él es su kabot. Este texto también nos dice en el versículo 3 que Dios es el que levanta la cabeza de David.
Y esa expresión de levantar la cabeza hace referencia a una confesión de confianza, una declaración de confianza de parte de David. Era salir de la tristeza que él estaba viviendo y recobrar la alegría, recobrar la calma. Cuando en nuestra oración de confianza declaramos que Él es nuestro escudo protector y Él es nuestra gloria que va adelante como poder salvador, podemos levantar la cabeza como hizo David, recobrar la dignidad, recobrar el orgullo y enfrentar las situaciones. En este punto podemos entender cómo Dios es más grande que nuestros problemas y adversidades. Él es poderoso y su poder es inigualable. Por eso, en el verso número 7 de este texto dice David: Señor, Dios mío, levántate. Levántate, Jehová, levántate, Yahvé. Sálvame, Dios mío. Sálvame, levántate. Así como se levantaron mis enemigos, levántate tú para salvarme y para defenderme. Una ilustración importante que quiero traer en este momento para todos es en la capilla de Academia Naval de Annapolis, en Maryland, Estados Unidos. Había un vitral en la iglesia de esa capilla donde estaba el apóstol Pedro hundido en las aguas y el Señor Jesucristo tendiéndole la mano para rescatarlo. Y en ese vitral había una frase que hace alusión a Mateo capítulo 14, cuando dice: Señor, sálvame. Y esa obra de arte estaba ahí puesta, ese vitral estaba puesto para que todos los soldados y marinos que estuvieran en su proceso de formación o estuvieran en la armada pudieran ver y recordar cuando Dios o cuando ellos estuvieran en naufragio o en alta mar, que ese Jesús puede rescatarlos del fondo del naufragio. Esta ilustración muestra cómo, así como David, podemos mirar la imagen de Dios y su poder y su gloria, y en medio del naufragio exclamar: Señor, levántate, sálvame, Dios mío, levántate y sálvame, porque Él tiene el poder para hacerlo. Vamos a ver el tercer aspecto que toda súplica de salvación debe tener, toda oración de salvación, y es recordar las proezas de Dios. En el verso 7 podemos ver parte B, dice: porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. Cuando Dios dice, o dice este texto, que Dios hiere en la mejilla a los enemigos, hace referencia a un concepto muy poderoso que tenía el escritor bíblico, y es el golpe de Dios. Un golpe de Dios a los enemigos que es tan poderoso que amansa al enemigo. Es tan doloroso ese golpe de Dios en la mejilla del enemigo que le produce un dolor debilitante, que lo hace vulnerable, que lo somete y lo doblega. Por eso David se acuerda de los golpes que Dios le ha dado a sus enemigos en otros tiempos, golpes dolorosos que llevan al enemigo a debilitarse, a doblegarse, que lo vuelven vulnerable a ser sometido. Pero también dice que ese golpe de Dios tiene tanto poder que tumba los dientes. Un golpe que deja sin la capacidad al enemigo de herir. Le quita su fortaleza, le quita su arma de ataque. David tiene claro que su Dios y Señor da unos golpes a sus enemigos, primero debilitantes y segundo que los desarma y los coloca a sus pies. Ese es
el recuerdo de la proeza de Dios que David tenía en su súplica. Cuando hacía esta oración o este cántico en el Salmo, estaba recordando esas proezas de Dios, ese golpe que Dios ha dado a muchos. Por eso, Jehová dio la victoria a David, por donde quiera que él iba. David pudo experimentar las victorias ante los ejércitos más temibles. Por ejemplo, cuando luchó contra los filisteos, que fue un pueblo que sometió y atormentó a los israelitas, y Dios le dio la victoria. También derrotó a los asirios, a los moabitas, a los amonitas, a los amalecitas, a muchos ejércitos poderosos que amenazaban a Israel, al pueblo de Dios. Pero Dios, con su poder salvador, con su brazo, con su golpe, los derrotó. Tenemos que recordar en este punto cuántas victorias Dios nos ha dado en nuestra vida. En todo este caminar con Él, en oración debemos recordar sus proezas, cómo ha derrotado a nuestros enemigos, los que nos han querido destruir, tal vez enfermedades, han conspirado contra nosotros. Tal vez en la parte económica hemos recibido ataques que quieren desestabilizar nuestra familia, nuestra economía, pero todos ellos han sido derrotados. Así como David lo hace, debemos recordar las proezas, recordar las victorias del Señor en nuestra oración y nuestro clamor. Finalmente, es importante como cuarto punto, nuestra súplica de salvación debe recibir la victoria de Dios. Tenemos que en esa súplica recibir la respuesta de Dios, recibir la victoria, lo que Él nos da cuando reconocemos su poder, reconocemos que es nuestro escudo, cuando reconocemos que es nuestro Salvador, que es nuestra gloria, que es el que levanta nuestra cabeza. Cuando recordamos sus proezas, recibimos de Él su respuesta, su favor. Y aquí en el texto, en el verso 5 y 6, encontramos uno de los hechos más significativos de este salmo. Un hecho poderosísimo y extraordinario. Y es, como dice el texto en el verso 5, yo me acosté y dormí, y desperté, porque Jehová me sustentaba. El verso 6 dice, no temeré a 10 millares de gente que pusieren sitio contra mí. Qué increíble, hermanos, es esta respuesta de Dios. David recibió de Dios el poder de acostarse, dormir y despertar. Imaginemos la situación de David en su campamento con sus 600 hombres, y al otro lado del valle o de la montaña el ejército de Absalón con 12,000 acampando, levantados con coros de guerra, acechando y burlándose y amenazando la vida de David. Yo no puedo imaginarme cómo uno en esa situación puede acostarse, puede dormir, conciliar el sueño. ¿Cómo puede uno en medio de la angustia, de la ansiedad, del afán, de la preocupación, de la amenaza, dormir? ¿Verdad que muchas veces cuando hemos vivido situaciones difíciles no podemos conciliar el sueño? Muchas veces cuando se acercan las preocupaciones, los afanes, las necesidades no satisfechas, no podemos dormir, no podemos conciliar el sueño, porque creemos que no podemos lograrlo. Pues bien, este salmo nos enseña, David nos enseña en su cántico y en su oración, que después de él haber suplicado con clamor a Dios, colocarle sus enemigos, invocar su gloria, su poder, invocar
su salvación, su escudo. De esta manera Él recibió ese poder sobrenatural, esa tranquilidad, esa confianza, ese descanso en su alma y en su ser para poder dormir. Estar dormido, cuando todos dormimos, es el momento más vulnerable de nuestro ciclo de vida. Es donde nos encontramos en la situación más indefensa. Dependemos de Dios. Ahí no tenemos nuestros ojos, nuestros sentidos para poder defendernos. Somos totalmente vulnerables. Tal era la confianza de David en su Dios y la respuesta que recibe de Dios en su ser, que se coloca en la situación más vulnerable porque él sabía que Dios estaba con él protegiéndolo. Este verso 5, cuando habla de acostarse, dormir y poder despertar al otro día, representa el descanso de Dios, representa la paz de Dios en nuestra vida, porque recibimos la confirmación y el descanso en nuestra súplica de que Él está a favor nuestro para salvarnos. Pero no solo podemos descansar de esos enemigos, también podemos vencer a uno de los mayores enemigos del hombre en toda la historia, y es el temor. El temor ha causado miles de enfermedades en las personas, enfermedades psicológicas, psiquiátricas. Han llevado inclusive a las personas al suicidio o a acabar con sus vidas. Cuando tenemos temor, nuestro corazón se entristece. Cuando tenemos temor, nuestro cuerpo sufre físicamente. El temor es un enemigo que paraliza a las personas. Y la respuesta de David aquí fue muy clara: no temeré a 10 millares de gente. Ya a David no le interesaba que fueran 12,000 o fueran 20,000, los que fueran, así fuera 1,000,000 que estuvieran, así lleguen más problemas, así lleguen más malas noticias, así escuchemos ahora que empiezan las muertes y las enfermedades, o así escuchemos las peores noticias de la economía del mundo y de nuestro país, así escuchemos noticias que no queremos recibir. No temeremos, no temeremos quien coloque sitio contra nosotros. Este texto nos enseña que Dios va a contestar nuestra súplica y que de una manera increíble, inexplicable, vamos a poder dormir, despertarnos el otro día y vivir para la salvación, para ver la salvación del Señor. Vamos a poder descansar confiadamente, porque el Señor, su cabot, su presencia salvífica está con nosotros. Qué hermoso este relato, este salmo entendido en la situación que vivía David, cómo nos enseña a poner en práctica estos principios, estos aspectos de una oración o clamor de salvación en momentos de angustia. Quiero terminar leyendo el versículo número 8 de este salmo, que hace alusión a la salvación. Dice el texto: la salvación es de Jehová sobre tu pueblo, sobre tú que escuchas este mensaje, sobre mi vida, sobre el pueblo de Dios, sobre la ciudad de Cali, de Colombia y el mundo entero, sea tu bendición. La salvación es de Jehová. Hoy por hoy nos preguntamos de dónde podrá venir nuestra salvación. La salvación viene de Él. El Antiguo Testamento y el Nuevo aún en muchas partes nos enseñan que la salvación de Dios es una fuente inagotable. Por eso el profeta Jeremías decía:
a su pueblo cuando lo había dejado y abandonado. Decía, ¿por qué dos males ha hecho mi pueblo? Me han abandonado a mí, fuente de agua viva, y han cavado para sí cisternas rotas que no retienen el agua. La salvación de Dios es una fuente de agua viva, inagotable, a la cual todos podemos ir si estamos cerca de Él. Esa fuente inagotable no se ha escaseado hoy, en medio de nuestra sequedad, en medio de nuestra angustia y nuestro dolor. Por eso, con esta palabra tenemos que levantar un clamor a Dios, colectivo o individual, no importa. Esta palabra nos enseña a cómo ir ante el Señor y pedirle que se levante a favor nuestro. En este tiempo de pandemias y crisis económicas y inestabilidades que ya hemos mencionado, la palabra de Dios en este salmo está vigente. Una palabra que nos eleva la confianza y que no importa cuál sea nuestro enemigo, podemos acudir al cabot poderoso de Dios. Él es tu escudo, Él es tu cabot, Él es tu gloria salvadora. Esta palabra nos enseña que con seguridad tendremos la respuesta de parte de Él. Esta palabra nos enseña que con su respuesta tendremos el descanso, podemos dormir y despertarnos para dar al otro día o en el momento que Él haga su obra, poder dar testimonio de lo que Él hace. Por eso David al final declara que la salvación proviene de Él. Yo te invito a que oremos en este momento, tomando como referencia este salmo, y vamos a pedirle a Él que se levante. Padre Dios y bueno, hoy venimos ante ti dándote gracias por esta palabra que cobra vigencia después de milenios transcurridos. Hoy, en medio de una situación de mucha crisis, mucha angustia, mucha ansiedad, mucho temor que vive el mundo entero, Señor, esta palabra cobra vigencia porque tú eres el Dios que estuvo con David, el Dios que lo salvó, el Dios en el que él confió y que nosotros hoy también confiamos. Señor, así como hizo David, reconocemos el adversario que tenemos, reconocemos la amenaza que tenemos, Señor. Amenazas a nuestra alma, a nuestra economía, a nuestra salud, amenazas a la vida humana, amenazas a la tierra. Son amenazas que este mundo de hoy, que nuestros enemigos en gran cantidad nos acechan hoy. Son muchos, Señor, son muchos, y hasta nos dicen que no hay salvación, que no habrá cómo salir de esto, que todo está perdido. Y aún nos dicen que tú no podrás salvarnos, Señor, que tú no tienes el poder para hacerlo. Enemigos que deshonran tu nombre. Pero como dice David, Señor, en este salmo, como dice tu palabra, tú, Señor, eres escudo alrededor de nosotros. Un escudo que nos protege de pies a cabeza, que se coloca en medio de nuestras amenazas y acechos para defendernos. Ese escudo permite que nadie nos pueda atacar, que protege nuestra mente, que protege nuestra fe y nuestra confianza en ti. Señor, tu palabra, como decía David, hoy queremos decir que tú eres nuestra gloria. Tú eres el cabot de Dios, esa fuerza movilizadora, poderosa de Dios para salvarnos.
así como rescataste a tu pueblo de Egipto, así como en miles de ocasiones interveniste para dar la victoria a David. Ese cabot tuyo, Señor, esa gloria está con nosotros. Y también, Señor, levanta nuestra cabeza. Cuando vemos tu gloria, cuando vemos tu poder, cuando vemos y entendemos y creemos que tú eres nuestro escudo, levanta nuestra cabeza, nos devuelves el ánimo, nos devuelves la dignidad de hijos y podemos mirar a nuestro enemigo que nos acecha, mirarlo de frente sin temor. Señor, qué grande es tu palabra, que podemos clamar como clamó David y decirte: Señor, levántate. En esta noche te decimos: levántate, Señor, sálvame. Dios mío, sálvame, levántate. Porque tú, con tu brazo, con tu golpe en la mejilla, debilitas a mis enemigos. Con tu golpe poderoso, Señor, les imprimes un dolor que no pueden contenerse. Pero también con tu golpe rompes sus dientes para que no puedan herirme, para que no puedan hacerme daño. Te pedimos, Señor, que propines un golpe a esta pandemia del coronavirus, un golpe poderoso que lo derribe, que esta pandemia no pueda cobrar más vidas. Te pedimos, Señor, que le des un golpe con tu brazo poderoso a la crisis económica, a la desesperanza, a la escasez, al hambre que se vive hoy en el mundo. Te pedimos, Señor, que le des un golpe al temor, que es otro enemigo que nos acecha. Un golpe que lo derribe, Señor. Y también, Señor, te damos gracias porque podemos, en esta clamor de fe y de esperanza, con esta súplica de salvación, podemos recibir de ti la respuesta. Podemos recibir de ti la victoria. Gracias, Señor, porque podemos acostarnos, porque podemos dormir, porque podemos descansar. Y lo hacemos porque tu cabot está con nosotros. Y lo hacemos porque tu presencia nos da descanso, que tu protección nos cobija, porque así el enemigo esté afuera alardeando, no podrá tocarnos, porque al otro día, al despertar, vamos a ver, Señor, tu victoria sobre él. Te damos gracias, Señor, porque podemos experimentar tu salvación, porque podemos venir a esta fuente inagotable de vida, Señor. Y yo te pido que esta palabra, Señor, en este salmo, nos enseñe y nos mueva cada día a clamar a ti y a hacer que tu poder se manifieste en todos nosotros. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.